Yo soy Carlos Rodrigo Beltrán Tello, estudiante de segundo básico sección A, clave 3 del Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. Y mi profesor es el profesor Byron Arenas. Así que el día de hoy voy a realizar el video explicando y realizando la guía de aprendizaje número 3 de la clase de informática. Y a su vez voy a explicar el tema nuevo, el cual corresponde a arrays o arreglos en PHP. Así que pues bueno, comenzamos. Comencemos viendo esta presentación de PowerPoint. Pueden ver, el tema de hoy es arrays en PHP. Así que comencemos. Comencemos explicando qué es un array o arreglos. Un array o arreglo es una variable que puede almacenar un conjunto finito y ordenado de datos homogéneos. Es decir, aquellos datos que poseen las mismas características y son del mismo tipo. Un array puede almacenar datos de tipo texto, cadenas de caracteres, números enteros o reales, etc. Dos tipos de datos que generalmente almacenan las variables comunes en PHP. Y los arrays pueden ser de tipo vector, pueden ver acá, el cual sería de una dimensión, de tipo matriz, que sería de dos dimensiones, o multidimensionales, en este caso son de n dimensiones. Para este video nosotros vamos a tratar únicamente de los vectores. Así que, pues comencemos. Comencemos explicando qué es un vector. Un vector es un tipo de arreglo o array unidimensional, es decir, tiene una única dimensión. Por verlo de una forma, sería una única fila en la que se encuentran almacenados una serie de datos. Como mencionamos acá, los vectores permiten almacenar varios valores en una determinada posición, el cual sería en un índice. El índice nos indica en qué posición se encuentra ubicado dicho elemento. Y como ya habíamos dicho, para acceder a los elementos individuales de un array se emplea un índice. Y este índice debe ser un número entero, no negativo, que indicará la posición del elemento dentro del array. Así que, como ya sabemos, los vectores son de una dimensión. Como dijimos, sería una única fila en la que se encuentran almacenados los datos. Y independientemente sea un vector de una dimensión, una matriz de dos dimensiones, un array multidimensional, siempre existen los índices, los cuales nos indican en qué posición se encuentra el contenido. Y como ya dijimos, estos tienen que ser números enteros positivos. Y a diferencia de los demás procesos, en los índices iniciamos contando desde el número 0. Por lo cual, cuando nos enseñan a contar, generalmente no tomamos del 0. O en los procesos de PHP no se utiliza el 0. Pero en los arrays, el primer índice siempre va a ser el 0, no el 1. Iniciamos desde el 0. Así que pues como pueden ver acá, tenemos un esquema de un vector. Y como ya dijimos, los vectores, como pueden ver acá, es una fila, básicamente, o una columna, en la que se van a encontrar almacenados cualquier tipo de datos, ya sean números o textos. Como podemos ver acá, este número, el 0, sería nuestro primer índice. Y el número 9 sería nuestro último índice. Por lo cual, como ya dijimos, que iniciamos contando desde el 0, este vector tiene una longitud de 10 posiciones. Así que como ya dijimos, aquí tenemos nuestros índices. Los índices nos indican en qué posición se encuentra el elemento. Por verlo de una forma, el índice podría relacionarse con la siguiente expresión, que vendría siendo n-1. Por ejemplo, aquí deberíamos colocar el primer elemento. Entonces ese primer elemento, si aplicamos lo de n-1, 1 menos 1 sería 0, que es justo lo que tenemos acá, que se encuentra con el índice 0. Lo mismo sería acá. Acá escribimos una frase o una palabra, por ejemplo, la letra A,
es el segundo elemento y vendría siendo n-1, donde n sería el número del elemento, lo cual sería el elemento 2, y su índice sería el índice 1. Y así sucesivamente. Como podemos ver acá, en esta posición se encontraría el elemento que se encuentra en el índice 8. Como sabemos, puede ser cualquier tipo de elemento. Y de la misma manera, los arrays poseen un límite superior y un límite inferior. El límite inferior vendría siendo el que se encuentra en el primer índice, pero como ya sabemos es el 0. Y el último vendría siendo hasta n-1. Por ejemplo, acá tenemos 10 elementos. 10 menos 1 es 9. Este vendría a ser nuestro límite superior. Y sin nada más que añadir, con este esquema de un vector, vamos a pasar ya a explicar la tarea o guía de aprendizaje. Pues bueno, espero les haya quedado claro esto de los vectores. Parece un poco complicado, pero ya en la práctica es de una manera más fácil. Y una característica, que los arreglos o arrays se pueden recorrer. Y para recorrerlos necesitamos usar el ciclo for o while. Pero en estos ejemplos vamos a utilizar el ciclo for. Y ese ciclo ya lo habíamos visto, por lo cual ya lo manejamos, no es nada nuevo. Al igual, esos problemas, al ser muy largos, unas partes de HTML no las voy a proceder a explicar, sino que las voy a copiar y voy a explicar, porque si no este video sería extremadamente largo, lo cual no nos conviene. Pues bueno. Y pues bueno, descartamos los cambios. Espero les haya gustado mi presentación. Disculpen los dibujos, pero no soy muy bueno dibujando con el mouse. Pues bueno, comenzamos creando otro archivo. Y lo primero que nos solicita la tarea es realizar el problema de vectores que muestre 7 días de la semana mediante eco. Este código se nos fue brindado en la misma guía. Así que comencemos. Comencemos guardando este archivo. O sea, nos tenemos que ir a este equipo OC o disco local C como debe aparecer. Al menos en mi computadora aparece como OC. Vamos a la carpeta de champ, htdocs, nuestra carpeta. Como ustedes ya saben, mi carpeta se llama Rodrigo Beltrán segundo A. Esta es la carpeta que utilizo para grabar mis videos y hacer mis tareas. Así que guardemos este archivo como problema 1 y con la terminación .php. Pues bueno, comenzamos. Comenzamos abriendo nuestro HTML. Como ya sabemos que utilizamos un atajo que vendría siendo, colocamos nuestra etiqueta, por ejemplo HTML, y tenemos que ir a nuestro teclado y buscar la tecla que diga tab o simplemente tabulador. Esto porque de esta forma aquí ya se nos abre nuestro script de HTML. Aquí usamos la etiqueta doctype HTML. Veamos que es vamos a utilizar código HTML o un script. Aquí abrimos nuestro HTML, abrimos head, que como sabemos es el encabezado, lo cual vendría a ser en el buscador esta parte donde aparece el nombre de nuestro archivo, y le colocamos title. En el title vamos a colocarle A1, que vendría siendo arreglo 1. Cerramos nuestra etiqueta title y cerramos la etiqueta head. Ahora abrimos body y dentro de body colocamos la etiqueta H3. Como ya sabemos, las etiquetas H del 1 al 6 son etiquetas que al texto le van a dar un tamaño. Como sabemos, el H1 es el tamaño más grande y hasta H6 es el tamaño más pequeño. No hay número, no hay H7, no existe. Solo tenemos hasta H6. Así que aquí nos va a mostrar un texto de tamaño medio proporcional. Y colocamos el texto de listado por arrays, nuestro tema nuevo, de los días de la semana.
Pues aquí cerramos H3. Como dijimos, esto va a ser un texto que va a aparecer en un tamaño proporcional. Colocamos BR, que como sabemos BR es para dar un salto de línea. Sería únicamente un salto de línea, no espacio vacío. Y comenzamos con nuestro script de PHP. Como ya sabemos, lo iniciamos signo de mayor que, signo de interrogación, y colocamos PHP. Y ahora procedemos inmediatamente a cerrarlo, quedaría siendo prácticamente lo mismo. Signo de interrogación y signo de menor que. Y comenzamos con nuestro script de PHP. Dijimos aquí abrimos PHP y pues aquí inmediatamente lo cerramos. Así que comenzamos. Comenzamos viendo la primera forma de abrir o declarar los elementos de un array. Porque existen varias formas, pero aquí vamos a utilizar únicamente dos. La primera, declarando directamente mediante el índice. Y otra forma, que es la que vamos a ver a continuación, en un momentito. Así que creamos nuestra variable que se llame $día. Y la diferencia aquí de que tenemos que declarar, aquí ponemos corchetes y colocamos 0. Esto técnicamente no es una variable, sino que sería que $día en el índice 0, esto sería un vector. Y para los vectores, como dijimos, es una única dimensión. Y en los arrays, matrices, vectores, en lo que sea, hay que declarar siempre el índice que vamos a estar utilizando. Y como ya dijimos, en los arrays se utiliza o comenzamos desde el índice 0. Así que aquí iniciamos con nuestro primer índice. Declaramos que esto va a ser igual al texto de domingo. Y cerramos con punto y coma. Así que aquí declaramos que el vector $día, este vendría siendo su nombre. En la posición 0 o índice 0 va a ubicarse el texto domingo. Cerramos con punto y coma. Procedemos a hacer lo mismo, pero ahora con el índice 1. Volvemos a escribir. El segundo día de la semana vendría siendo el lunes. Cerramos con punto y coma. De la misma forma, declaramos que el vector $día en el índice 1 se va a encontrar el elemento lunes. Como ya nos dimos cuenta, de momento en este vector solo llevamos dos elementos y utilizamos el índice 0 y 1. Es decir, se cumple la fórmula que había mencionado anteriormente de dólar que diga n-1. Así que continuamos. Otro día de la semana. ¿Cuál sería inmediatamente martes? Cerramos con punto y coma. De nuevo, el vector $día en la posición o índice 2, vamos a encontrar el texto o el elemento martes. Continuamos. Creamos ahora el vector $día, pero en el índice 3. Y colocamos el texto de miércoles. Y cerramos de nuevo con punto y coma. Así que pues de momento llevamos únicamente 4 elementos de nuestro vector. Y vamos utilizando los índices del 0 al 3, es decir, desde n-1. Nuestro primer elemento vendría a ser el texto domingo. Nuestro segundo elemento, el texto lunes. El tercero, el texto martes. Tercero, texto martes. Y nuestro cuarto, el texto miércoles. Como ya dijimos, esto no es necesariamente una variable, sino que sería el nombre del vector, que sería $día. Y tenemos que colocar corchetes y dentro del número del índice, en este caso 3. Bueno, continuamos con $día en la posición 4. Aquí vamos a encontrar el texto jueves. Y continuamos con $día en la posición 5. Vamos a encontrar el texto viernes. Así que como ya vieron, de nuevo, el vector día en la posición o índice 4, vamos a encontrar el texto jueves. Cerramos con punto y coma. Y ahora, $día en la posición o índice 5, vamos a encontrar el elemento viernes.
Aquí declaramos nuestro último elemento, el cual se va a encontrar, como ya sabemos, sería n-1. ¿Cuántos días de la semana son? 7, por lo cual deberían haber 7 elementos. Y aplicamos n-1 sería 7 menos 1, lo cual nos daría que el índice a colocar con el último elemento sería 6. Y como sabemos, este último día sería sábado. Cerramos con punto y coma. Como habíamos mencionado, en los arrays vectores, en general, existe un límite inferior. Este vendría a ser nuestro límite inferior, es decir, el primer elemento en el índice 0. Yo sé que es muy repetitivo, pero si no, se nos olvida. Y ya sabemos que aquí en los arrays comenzamos con el índice 0. Aquí tendríamos nuestro límite superior, el cual sería este, el vector $día en la posición 6 con el texto sábado. De la misma forma, como había mencionado en mi presentación elaborada en PowerPoint, los arrays los podemos recorrer mediante dos métodos, mediante ciclo while o ciclo for. Nosotros vamos a utilizar el ciclo for, cuál es el ciclo que acabamos de ver. Y como ya sabemos, iniciamos el evento for, que sería para, abrimos paréntesis y declaramos la variable $i, lo cual va a ser igual a 0. Entonces declaramos la condición a cumplir, la cual debe ser que $i debe de ser menor a 7. De la misma forma incrementamos en la variable acumulador a $i de 1 en 1 mediante más. Si ustedes se preguntarán, ¿por qué utilizamos $i? ¿O por qué utilizamos el ciclo for? Entonces, para recorrer los arrays e imprimir sus elementos. Como solicitamos imprimirlo mediante echo, pues colocamos obviamente echo, cual como ya sabemos significa imprimir, y colocamos paréntesis el array, el vector $día en la posición de $i, punto punto br. Es decir, comenzamos con nuestro ciclo para la variable $i, la cual es igual a 0, hasta que $i sea menor que 7, $i más. Lo que estamos haciendo con $i es recorrer todo esto. ¿Cuál sería nuestro vector? Aquí colocamos menor que 7. ¿Por qué? Porque nuestro último índice es 6. Así que 6 es menor que 7. Pero de la misma forma, aquí podríamos colocar menor o igual que 6. Pero colocamos la menor que 7. No hay ningún problema. Se puede hacer como uno guste. Así que aquí ya se cumple en esta condición el proceso entra que va a imprimir mediante echo el vector $i en la posición de $i. Es decir, primero tenemos que $i inicia con 0, así que nos debe imprimir el texto domingo. Pero mediante el punto concatenamos salto de línea y ahora nos va a imprimir de nuevo el vector $día en la posición $i. Como lo incrementamos de 1 en 1 en nuestra variable acumulador, ahora 0 más 1 es 1 obviamente, por lo cual nuestro ciclo imprime de nuevo a el vector $día en la variable en la posición de $i, cual nos debe imprimir el lunes. Y así sucesivamente se repite hasta que llegue que $i vale 6, nuestro último índice, y nos va a imprimir el texto sábado. Guardamos cambios, aquí File Save o Control C, vamos a nuestro buscador, cuál sería aquí Google Chrome, y colocamos como siempre local, host, diagonal, el nombre de nuestra carpeta. Además mi carpeta se llama Rodrigo Beltrán, segundo A. Esperamos a que nos cargue. Ah, cierto. Disculpen. Parte clave. Se me había olvidado. Habilitar nuestro Champ Control Panel. Esto es vital para trabajar PHP. Así que esperamos a que se abra el Champ. Le damos en el Start aquí en el servidor Apache.
Esperamos a que aparezca el resultado en verde. Cuando ya aparece el resultado en verde, significa que ya podemos utilizar el servidor Apache. Iniciamos la ventana como siempre y volvemos a hacer la búsqueda. ¿Qué nos aparece? Somos aquí problema 1, como pueden ver. Aquí tenemos lo que colocamos en head, el table A1, sigue arreglo 1. Aquí tenemos el texto en H3 listado por array de los días de la semana, PR. Como pueden ver, nuestro proceso es correcto. Primero nos imprimimos domingo, índice 0, luego lunes, índice 1, y sucesivamente todos los días hasta el índice 6, que sería sábado, nuestro elemento número 6, X a 7. Como pueden ver, esta sería la información que tenemos almacenada en nuestro vector, lo cual sería prácticamente lo mismo que esto, solo que de manera vertical. Continuemos con el segundo problema, el cual nos solicita lo siguiente. Realice un problema con vectores que muestre un listado con una canción famosa por las siguientes décadas, de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, años 2000 y 2010. Un total de 10 canciones famosas por cada década. Para este problema nos debemos de basar en el problema de los días de la semana. Así que creamos un nuevo archivo mediante control N, colocamos problema2.php o el nombre que ustedes deseen y pues debemos de realizar la misma sintaxis. HTML. Ya sabemos, aquí abrimos HTML y declaramos que hacer un archivo que va a utilizar HTML. Primero HTML, nuestro head o cabeza o encabezado. Colocamos ahora el texto A2, que sería arreglo 2. Todo esto dentro de title. Cerramos title, cerramos la etiqueta head y abrimos de nuevo body. Pues bueno, de la misma forma, mediante H3, como ya vimos, esto H3 vendría siendo este texto, el cual se muestra de una manera técnicamente normal, no muy grande, no como si utilizáramos H1 y coloquemos el texto listado por arrays, entre paréntesis, arreglos de canciones famosas por décadas y dos puntos. Es decir, este texto no va a aparecer igual que en el otro como aparece listado por array de los días de la semana. Abrimos de nuevo o creamos nuestra etiqueta BR, que esta es una etiqueta vacía por lo cual solo se abre, no se cierra. Comenzamos con nuestro script PHP. ¿Cómo vamos a comenzar? Pues de la misma manera que el problema anterior. Lo único que ahora vamos a crear, lo vamos a utilizar el vector que se llame $canción. Pues bueno, en la posición 0 vamos a encontrar el texto 20 es guión. Una canción famosa de los años 20 fue Nobody and Knows When You Are Down and Out. Esta fue una canción compuesta por Eric Clapton, si no mal me equivoco. Y pues cerramos. Punto y coma. Aquí de la misma forma que el programa anterior. El vector canción en la posición 0, es decir, su primer elemento va a aparecer el texto de cada de los 20. Canción famosa sería Nobody Knows When You Are Down and Out. Porque hay gente que no sepa inglés, viene significando nadie sabe cuando tú estás abajo y fuera. Si mi inglés tampoco falla. De nuevo, el vector canción en su posición del índice 1, que sería el elemento 2, va a poseer el texto que sería 30 guión, una canción seguía,
Begin de Bugain. Una canción escrita y compuesta por Cole Porter. De la misma forma que anteriormente, el vector canción en su posición o índice 1, es decir, el elemento 2, va a aparecer el texto 30 Begin de Begun. De nuevo, declaramos canción índice 2 va a ser igual al texto 40 guión la canción que está, toda la conocemos, White Christmas. Esta canción, como todos sabemos, tiene una historia bastante curiosa, que fue que se hizo famosa mediante la canción con el mismo nombre, White Christmas. Esta canción es característica de las épocas de fin de año. ¿Cómo se llama esta canción? Blanca Navidad. Pues bueno, aprovechando esa breve explicación de esta canción, continuamos con el vector canción en la posición número 3, es decir, el elemento 4. Va a contener el texto 50 guión, una canción famosa de los siguientes, de los décadas de los 50 fue High School con Confidential. Ya por aquí en la década de los 50 se empezó a explotar y verse más lo que viene siendo el rock and roll, el cual es un género bastante curioso que se puede experimentar en ese género de diversas maneras. Así que continuemos con el vector canción en su posición 4, es decir, el elemento número 5, contener el texto 60 guión, una canción famosa de la década del 60 sería Yesterday de los Beatles, un grupo también bastante famoso. Así que repasando, aquí declaramos que el vector toda la canción en su posición, la posición decía, como ya sabemos, iniciamos desde 0, en su posición 0 va a poseer el texto 20, nombre de la canción. En la posición 1 posee el texto 30, nombre de la canción. 2, posición 2, de la misma forma 40, nombre de la canción. Posición 3, de la misma forma 50, nombre de la canción. Y posición 4, de la misma forma 60 y nombre de la canción. Comencemos ya en la década de los 70. De nuevo, colocamos vector posición 5 va a ser igual a 70 guión, una canción famosa de la década de los 70 fue Imagine de John Lennon. Este compositor también tiene canciones bastante famosas. Si no mal me equivoco, también tiene la canción Stand By Me. Entonces bueno, continuamos. Ay, disculpen, me estoy confundido. Vector canción en su posición 6. Ay, posición 6 va a tener el texto 80, una canción famosa de la década de los 80 fue Billie Jean de Michael Jackson, también un cantante famoso. Continuamos. Canción. Posición 7 va a ser igual a texto 90. Vamos por la década 90, ya que si llegamos al nuevo siglo. Tenemos la canción de Smells Like Teen Spirit del grupo Nirvana. Esta canción fue muy famosa para esa época. Se estrenó más o menos en el año de 1902. Esta canción muy famosa compuesta por Kurt Cobain, el guitarrista principal y corista del grupo Nirvana, grupo muy famoso de los Estados Unidos. Aunque pues tuvo un final no muy bonito. Continuamos con nuestro vector canción en la posición, disculpen aquí, en la posición 8 va a tener
o almacenar el texto. Entonces entramos en nuestro siglo. Va a tener la canción de Californication del grupo Red Hot Chili Peppers. Una canción bastante bonita con mucha implementación de la guitarra eléctrica. Muy famosa también por aquella época. Quinta década de los 90 y de los años 2000 podemos haber puesto mucho más canciones, pero yo seleccioné estas. Y estas canciones fueron buscadas antes de hacer este video. Podemos haber puesto también éxitos con Guns N' Roses o otros de Nirvana, pero elegimos estos. Así que ahora comenzamos con la década de los años 2010. Guión, una canción famosa de esta época, la época en la que yo pues, aún era básicamente un niño. Tendríamos Rolling in the Deep de Adele. Y pues bueno, continuamos con nuestro ciclo for para recorrer nuestro array. Como ya sabemos, declaramos que $i será igual a 0, es decir, la primera posición de nuestro vector, que como pueden ver, al seleccionar $i, aquí pues se resalta. Así que ya nos dimos cuenta que aquí los solicitados son 10 canciones. Por lo tanto, el vector va a ser de una longitud de 10, iniciando con nuestro índice 0 y terminando por el índice 9, n-1. El vector, su nombre es canción, y dentro de los corchetes, como ya sabemos, colocamos la posición. Pues bueno, de la misma forma que el problema anterior, dentro de nuestro ciclo, aquí colocamos que $i va a ser igual a 0 hasta que $i sea menor o igual que 9. La forma diferente que yo les indiqué o les comenté en el problema anterior. Y en el acumulador vamos a incrementar a $i de 1 en 1. Que pues bueno, ya sabemos, nuestro ciclo para $i, la cual es igual a 0, hasta que $i sea menor o igual que 9. En el acumulador incrementamos a $i de 1 en 1. Y bueno, aquí como sabemos, colocamos eco, que significa imprimir. Abrimos paréntesis, nos va a imprimir el vector canción en la posición $. Concatenamos mediante el punto un salto de línea mediante dr. Es decir, para $i, la cual es igual a 0, hasta que $i sea menor o igual que 9, $i lo incrementamos de 1 en 1. Todas estas condiciones se cumplen, nos va a imprimir al vector canción en su posición en $i. Como ya hemos dicho, mediante $i recorremos toda esta información y nos la va a imprimir mediante eco. Mediante el punto concatenamos un salto de línea y cerramos pues con punto y coma. Que como ya sabemos, el primer elemento a imprimir debería ser 20-nobody knows when you are down and out. Y así se va repitiendo. Sumamos 1, 0 más 1 es 1, por lo cual me imprimí la canción de la década de los 30. ¿Cuál sería? Begin de Bekun. Pues bueno, cerramos nuestras llaves del ciclo for, cerramos PHP, cerramos body y cerramos HTML. Guardamos cambios mediante control S. Vamos a nuestro buscador, colocamos de nuevo localhost, nuestra carpeta. Voy a ver aquí el archivo problema 2. Pueden ver, nos aparece nuestro título de A2, texto listado por arrays, arreglos de canciones famosas por décadas, 2 puntos, y los textos de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, los años 2000 y los años 2010. Bueno, después de haber hecho esta breve verificación de que pues, todos nuestros programas estén funcionando correctamente, porque últimamente esto me había mostrado una serie de problemas, después de haber visto que nuestro segundo problema fue realizado correctamente, continuemos con el siguiente problema. Pensarán que voy muy rápido, pero esto se debe a que son demasiados problemas, 6 en total, y si no el video se nos alargaría extremadamente. Eso es algo que no queremos. Pues bueno, comencemos con el siguiente problema. El problema número 3, el cual nos solicita realice el problema número 71 de su libro
Fundamentos de Programación PHP, Tutorial Macro, en la página 244 a 245. Como había dicho, igual en videos anteriores, los problemas del libro son extraídos del libro Fundamentos de Programación PHP, Editorial Macro. Pero bueno, ¿qué dice ese problema? Dice, dados 5 números, tener la suma. Obviamente tus problemas son mediante vectores. Así que pues bueno, comencemos guardando nuestro archivo. Nombrémoslo problema 71.php. Y comenzamos. Volvemos a nuestro script, los usados anteriormente. Colocamos PHP. Esto no lo posee el libro, pero yo se los doy una recomendación a cualquier persona que posea el libro, que coloquemos error-reporting 0. Eso es para eliminar cualquier tipo de alerta, advertencias, no problemas de compilación. Cerramos con punto y coma y comencemos. Comencemos declarando estas variables, como ya había mencionado. Esto que colocamos mediante doble diagonal son comentarios, es decir, solo la persona que posea el código podrá verlos. Ya al momento de cerrar la página no se verán. Estas variables van a ser nuestra variable $s, la cual igualamos a 0, es decir, la suma, y nuestra variable contadora, $i, la cual de la misma forma sería igual a 0. Variable $s, suma, igual a 0, cerramos con punto y coma, variable $i, contadora, cerramos e igualamos a 0 y cerramos. Y comencemos. Comencemos declarando nuestro arreglo. Aquí esto lo voy a colocar en mayúsculas para ser importante. Arreglo de paréntesis vector. Vector, una dimensión, justo como lo veníamos viendo. Es decir, esto, una única dimensión. Matrices diferente. Eso lo vamos a ver muy próximamente. Pero bueno, comenzamos declarando nuestro vector, cuál va a ser $n. Va a ser igual. Esta es la otra forma que les había indicado que se podrían declarar, que vendría siendo $n va a ser igual, colocamos el texto array y abrimos un paréntesis. Es decir, aquí antes de iniciar nuestro proceso indicamos que $n va a ser un array, un vector, una matriz, un multidimensional, lo que sea, pero le indicamos a PHP que esto va a ser un array. Así que comenzamos nuestro proceso. Vaciamos nuestra sentencia if y set $post ptn calcular. Como ya sabemos, esto significa que si se da clic en el botón ptn calcular, va a realizar el proceso indicado dentro de las llaves del if. Así que pues comencemos declarando estos datos de entrada, como siempre. Como sabemos, todo proceso posee tres partes: la entrada, el proceso y la salida. Pues bueno, comenzamos con la entrada. Que ya hemos indicado, estos son problemas de vectores. Entonces, declaramos nuestro vector $n en su posición 0 o índice 0 va a ser igual a un valor de tipo entero, es decir, números enteros sin decimales, en su posición en $post, la caja de texto txt n1. Cerramos con punto y coma. Esto es otra forma. Aquí ingresamos directamente los datos. Aquí lo que hicimos fue declarar que $n va a ser un array. Y ya en nuestro dato de entrada colocamos que el vector $n en su posición 0 va a almacenar datos de tipo entero ubicados en la caja de texto txt n1. Continuamos de nuevo con $n ahora en la posición 1, es decir, el segundo elemento. Yo sé que esto parece un poco confuso, pero con la práctica se entiende.
Aparte, esto tiene un sentido lógico. N2 y cerramos con punto y coma. Todo esto, como sabemos, significa que el vector $n en su posición 1, es decir, el elemento 2, va a contener el texto, aquí a datos de tipo entero ubicados en la caja de texto txt n2. Bueno, continuemos de nuevo. Declaramos que $n en su posición 2, es decir, el elemento número 3, va a contener de nuevo datos de tipo entero ubicados en la caja de texto txt n3. Como sabemos, como dije, en vector $n en su posición 2, es decir, el elemento número 3, vamos a dar datos de tipo entero, números sin decimales en la caja de texto txt-n3. Las siguientes dos posiciones no los voy a explicar debido a que esto creo que ya nos quedó pues bastante claro y se comprende. Así que, pues bueno, continuemos. Datos de tipo entero en $post, caja de texto txt n4. Importante cambiar los números porque si no después ya en el HTML suceden que pasa que no se encuentra pues porque el nombre no está bien escrito. Pues bueno, de nuevo $post txtn, disculpen, confundí, txtn 5, cerramos con punto y coma. Es decir, en este caso nuestro vector podemos tener datos que va a ingresar el usuario, no nosotros lo ingresamos desde el código. Estos datos son externos, ingresados por el usuario. Como ya vimos, este vector va a almacenar 5 elementos, iniciando desde acá, que este va a ser nuestro límite inferior, pasando por la posición 0, 1, elemento 2, posición 2, elemento 3, posición 3, elemento 4, posición 4, elemento 5, y este vendría a ser nuestro límite superior. Así que pues continuamos con nuestro proceso. Como sabemos, esto lo recorremos mediante el ciclo for, es decir, para. Así que de la misma forma que como habíamos indicado en los problemas anteriores, quedamos que para $i, el cual va a ser igual a 0, hasta que $i sea menor o igual que 4, aquí en el acumulador vamos a incrementar la $i de 1 en 1. Que pues en conclusión esto significa nuestro ciclo for para que para $i, el cual es igual a 0, hasta que $i sea menor o igual que 4. Si $i va a llegar hasta el valor de 4, $i más más. Encontramos de 1 en 1. Media vez se cumplan estas condiciones, declaramos que $s va a ser más igual $n en la posición de $i. Es decir, como aquí lo he solicitado, esto volvió una suma. Esto ya lo habíamos visto en anteriores videos. Significa que $s, es decir, la suma, va a ser igual, va a ser a sumar $n en su posición de $i. Pues bueno, sería que $s inicia con un valor de 0. Es que esto va a ser igual a 0 más 1. Después, o el valor ingresado por el usuario, es sucesivamente hasta que lleguemos que $i va a ser igual a 4. Aquí pues cerramos las llaves de ciclo for, las llaves del if, cerramos PHP y comenzamos con nuestro script HTML. En este caso ya no meteré tanto porque esto pues de alguna forma ya lo tenemos bastante dominado. Así que aquí tenemos que hacer HTML, abrimos HTML, la etiqueta head, en el title colocamos problema 71
Dentro del mismo head colocamos la etiqueta style, atributo type text CSS, es decir, códigos CSS. Colocamos punto texto fondo, es decir, un class para poseer un background. Color, va a ser hashtag CCFFF. Un color bastante aqua como ya lo conocemos. Así que cerramos nuestras llaves de aquí de texto fondo como todo CSS. Cerramos la etiqueta style. Cerramos head, cerramos body. Dentro de body abrimos nuestra etiqueta form. Como sabemos, colocamos método, es decir, el método de envío va a ser todo post. Le colocamos el action, el atributo action, es decir, dónde se va a llevar acá, dónde se va a ejecutar el código. Colocamos problema71.php, es decir, nuestro archivo. Recordemos, importante, colocar siempre este nombre, el nombre con el que guardamos nuestro archivo, exactamente igual, porque si no después el archivo no se encuentra y suceden una serie de errores. Así que continuemos con nuestro HTML. Creamos nuestra tabla mediante table, es decir, con esto creamos una tabla. Abrimos table, dentro de table colocamos tr. Dentro de ese tr, es decir, aquí creamos una fila. Ahora colocamos td, creamos una celda. Dentro de td colocamos la etiqueta strong. Como sabemos, es para darle un tipo de negría. Colocamos el texto problema 71. Cerramos strong y cerramos nuestro td. Es decir, en esta celda va a aparecer un texto problema 71 en tipo negría mediante strong. Cerramos nuestro tr y abrimos nuestro segundo tr. Ya nuevo. Creamos otro td. Dentro de este td colocamos el texto número 1. Es decir, el número que debe de ingresar. Va a aparecer el texto número 1. Ahora creamos otro td. Ahora quiere decir que creamos otra celda, obviamente en la misma fila. Y mediante la etiqueta input, creamos nuestra caja de texto. Como sabemos, dentro del atributo type colocamos text, es decir, que esta va a ser una caja de text. Esta va a ser una caja de tipo texto, eso lo declaramos acá. Colocamos name, es decir, su nombre, y le colocamos txt n1. Y disculpen, tuve una confusión, n5. Es decir, en esta caja de texto va a estar ubicado el vector $n en su posición 0. Pues continuamos con los demás atributos, el ID, que como sabemos, esto es para darle decoración, pero nosotros no lo utilizamos en estos casos. Colocamos value, y en este caso, esto sí lo debemos de cambiar. Como sabemos, abrimos con un pequeño script PHP, ante signo menor que, signo de interrogación, va a ser igual a el vector $n en su posición 0. Disculpen esta pequeña pausa, pero mi teclado no contiene de manera independiente la llave de cierre de los corchetes. Y como ya sabemos, cerramos mediante signo de interrogación y signo menor que. Aquí esto lo cambiamos. Como sabemos en el value, le damos valor a las cajas. Aquí colocamos, en este caso, que el value va a ser de el vector $n en su posición 0. Y le debemos de colocar otro atributo extra, el cual es el atributo size. Colocamos igual, comillas, 10. Es decir, el tamaño. Va a tener un tamaño de 10. Pues bueno, creamos otro tr, otro td. Colocamos el texto número todos. Vengo aquí, creamos un nuevo otro td, nuestra otra celda. Y ante input creamos una caja
indicamos que va a ser de tipo texto, es decir, input, creamos una caja. En el atributo type le colocamos de qué tipo queremos que sea. Entonces queremos que sea de tipo texto. Le damos un nombre, que va a ser txt n2. Es decir, en esta caja de texto se va a encontrar el vector $n en su posición 1. De nuevo colocamos su id, txt n2, le atribuimos, le damos valor mediante signo menor que, signo de interrogación, igual a vector $n en su posición 1. Y pues bueno, cerramos mediante signo de interrogación y signo menor que. Como ya sabemos, cuando creamos arrays, sus índices se colocan dentro de corchetes. De nuevo colocamos el atributo size igual, comillas simples, 10. Ya tengo un largo de 10. Como ya mencioné al inicio de este video, unas partes de HTML, pero va a tener que copiar y pegar, porque si no el video se va a extender extremadamente. Así que pues, comencemos. Copiamos esta parte, la parte de la fila y sus dos celdas, respectivamente con su texto y su caja de texto. Pues su caja de texto para las redundancias. Copiamos. Obviamente tenemos que cambiar la información que colocamos. Número 3. De nuevo, creamos otra celda. En input le damos que es una caja de tipo texto. En su nombre le colocamos xtn3, es decir, que hasta el almacenado. El número 3. Cambiamos el allí también. Y muy importante, hay que hacer mayor énfasis en esta parte, en el value. Debemos de cambiarle el índice del vector, el cual va a ser 2. Disculpen. Aquí de nuevo cambiamos, este va a ser número 4. De nuevo input type, cambiamos su número en el nombre. Así que vamos a almacenar el número 4 aquí de la misma forma. Y en el value, de nuevo, tenemos que cambiar su índice. De nuevo, copiamos y pegamos. Colocamos número 5. De nuevo, creamos otra celda. Colocamos de input, creamos una caja. Creamos que va a ser de tipo texto. Pues su nombre. Le cambiamos, recordemos, porque si no nos va a mostrar un error. El ID, como digo, esta parte no es necesaria colocarla, solo es opcional, por lo cual no importa colocarlo o no. Y de nuevo en el value cambiamos el índice. Recapitulando, abrimos TR, creamos una fila, abrimos otro TD, creamos una celda y colocamos el texto número 5. Cerramos de nuevo TD, abrimos otro TD, otra celda, mediante input creamos una caja. En el type le creamos que hacer de tipo texto. Su nombre va a ser txtn5, es decir, aquí vamos a encontrar el número 5. Su ID, de nuevo txtn5. Su value, como sabemos, aquí estamos utilizando vectores, por lo cual la forma cambia un poquito. Primeramente signo menor que, signo de interrogación, igual, colocamos el vector $n, abrimos corchetes y su posición o índice, es decir, 4. Cerramos el signo de interrogación y cerramos con menor que y colocamos que tenga un tamaño de 10. Así que aquí ya comenzamos de nuevo. Colocamos tr, td, ahora aquí colocamos suma. Es decir, aquí vamos a indicar que aquí va a aparecer la suma. Creamos otro tr, mediante input, creamos esta caja. En type le colocamos text, es una caja de tipo texto. Su nombre va a ser txts, su id va a ser txts. Y de nuevo, aquí volvemos ya a darle valor de la manera que la conocemos, como una variable normal, al 60. Es decir, aquí indicamos mediante value, abrimos, conocemos con signo mayor que, signo de interrogación, igual, aclarece. Cerramos un signo de interrogación, signo menor que, le atribuimos que a tener la variable $s.
Colocamos de nuevo el atributo size igual 10. Y ahora procedemos a crear nuestro botón de envío. Abrimos tr, tv, colocamos y nbcp. Esto es para dejar un espacio en blanco, es decir, abarca la celda pero no tiene ningún contenido. Es un espacio en blanco, una celda en blanco. Aquí de nuevo mediante td, input, type, cambiamos el tipo, ahora va a ser el tipo submit. Es decir, quedamos que hacer un botón name btn calcular id, no, btn calcular y value. No sabemos si aquí el value cambia. No es para atribuirle ni una variable, sino que aquí le atribuimos un texto. Calcular. Y aquí, en la suma, debemos de colocar class texto fondo. Class. Guardamos cambios y ahora podemos ir a nuestro buscador y de nuevo buscamos localhost, nuestra carpeta. Como sabemos, mi carpeta se llama Rodrigo Bertrán II A. Vamos aquí a problema 71 e ingresemos 5 números. Colocámosle en todos 2, 2, 2, 2 y 2. Y el resultado mostrado en la suma debe de ser 10. Resultado correcto. La suma fue efectuada de manera correcta. Ahora aquí coloquemos números random. Y su suma es de 603. Un éxito de este problema. Ahora vamos con el siguiente problema, el cual nos solicita realizar el problema número 72 de la página número 246 a la 247 del libro Fundamentos de Programación PHP. Pero bueno, como ya había indicado, no me voy a tener que explicar ya tanto por motivos de tiempo. Colocamos PHP, error reporting, es decir, para eliminar alertas, cerramos y colocamos nuestras variables, cuales como ya sabemos, cierto, que nos solicita el problema número 72. Dice, dados 5 números, obtener el número mayor. Así que pues bueno, de nuevo, el usuario debe ingresar 5 números. Pues bueno, creamos nuestra variable dólar em, la cual va a ser igual a 0 por ser un dato numérico, nuestra variable dólar i, la cual de misma forma va a ser igual a 0. Y como siempre cerramos con punto y coma. Ahora de nuevo pasemos a declarar nuestro vector, cual pues de nuevo lo nombramos $n. Comencemos, colocamos array y paréntesis. Cerramos con punto y coma. Pues comenzamos nuestra sentencia if y set $post btn calcular. Y como ya sabemos, esta línea significa que si se da clic en el botón btn calcular, va a realizar el proceso indicado dentro de sus llaves. De la misma forma que en el problema anterior, colocamos que el vector $n en su posición 0 va a tener el texto de tipo entero que se va a encontrar ubicado en la caja de texto txt n1. Cerramos con punto y coma. Sabemos que indicamos nuestro dato de entrada, que va a ser que el vector $n en su posición número 0, es decir, su primer elemento. Vamos a dar datos de tipo entero en la caja de texto
txt n1. De nuevo, esto pues lo copiamos y pegamos. Cantidad de veces necesarias. En este caso deben de ser 5 veces porque son 5 números los solicitados. Importante, cambiarle el índice. Índice 1, colocamos que el vector $n en su posición número 1, índice 1. Datos de tipo entero en la caja de texto txt n2. Cerramos con punto y coma. De la misma forma acá en la posición volvemos a colocar que el vector $n en su posición número 2. Vamos a dar datos de tipo entero en la caja de texto txt n3. Aquí de la misma forma. Colocamos que $n en su posición 3 para almacenar datos de tipo entero en la caja de texto txt n4. Cerramos con punto y coma. Aquí de igual manera colocamos que $n en su posición 4, es decir, elemento 5. Vamos a dar datos de tipo entero en la caja de texto txt n5. Cerramos con punto y coma. Como sabemos, estos son todos nuestros elementos que componen nuestro vector y estos deben de ser ingresados por el usuario. Como ya se dieron cuenta, de igual forma que en el problema anterior, nuestro vector va a ser de 5, va a almacenar 5 elementos. Como sabemos, comenzamos por el índice 0, terminamos por el índice 4, es decir, n-1. N representa la cantidad de elementos, 5. 5 menos 1, 4. De nuevo, vamos a recorrer nuestro vector. Comenzamos mediante nuestro ciclo for, es decir, para. Así que de nuevo, aclaramos que para esta variable $i hasta que $i sea menor o igual que 4. Es decir, $i debe llegar al número 4, nuestra última posición indicada en el vector. Aquí indicamos que $i va a ser más. En nuestro acumulador indicamos que vamos a incrementar a $i de 1 en 1. Una vez cumplidas todas estas condiciones, dentro de nuestro ciclo for colocamos otra sentencia if, lo cual va a indicar lo siguiente, que si el vector $n, la posición $i, es mayor que $m, es decir, que mayor, $m va a ser igual a $n en la posición de $i. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa todo esto? Pues bueno, que si al momento de que nuestro ciclo for, es decir, vaya por nuestro vector en la posición $i, por ejemplo, el número 0, el índice 0, de nuestro número 1, si en ese momento ese número ingresado es mayor que $m, $m va a ser igual a $n en la posición de $i. Como ya sabemos, pues todos los números van a ser mayores que 0, considerándolo. Y aquí recorremos nuestro array mediante nuestro ciclo for, que como ya sabemos es que para $i, la cual es igual a 0 hasta que $i sea menor o igual que 4, en el acumulador incrementamos a $i de 1 en 1. Y aquí en este fragmento PHP inmediatamente reconoce que el número que sea mayor, ese pues va a ser el número mayor. Son funcionalidades que tiene PHP. Aquí pues cerramos las llaves de nuestro if, cerramos nuestro ciclo for y cerramos las llaves del if y set. Aquí como sabemos, los datos ingresados lo que nos debe demostrar es el número mayor, por lo cual si nuestro número mayor es 55, al momento de que en el ciclo for hayamos recorrido todo nuestro array, encuentra el número 55, $mayor, es decir, el número mayor, ser igual a 55. Continuemos. Abrimos nuestro script HTML, esto es para crear el formulario. Como sabemos, aquí indicamos en .type HTML, que es HTML, abrimos HTML, abrimos la head, dentro de title, colocamos problema 72,
Cerramos tablero, se les el título que va a aparecer en nuestro buscador. Como sabemos, es esta parte, lo que estoy señalando con el cursor. Aquí dentro colocamos la etiqueta style. Colocamos el atributo type de CSS. Indicamos que vamos a colocar fragmentos de CSS. Colocamos punto texto a fondo. Como hacemos esto para darle color. Colocamos background color y el color que deseamos. Después le coloco el color hashtag CSFFFF punto y coma. Como hacemos cualquier elemento en CSS declarado mediante el punto o llamado mediante el punto, van a ser class, es decir, clases. Cerramos las llaves, cerramos con punto y coma, cerramos nuestra etiqueta style, cerramos head y abrimos body. Como sabemos, dentro de body, mediante la etiqueta form, creamos nuestro formulario. Le colocamos método, es decir, el método de envío, que va a ser método post, y le colocamos el atributo también action, el cual va a ser la acción que se va a ejecutar. Y colocamos problema 72.php. Es decir, este problema se va a ejecutar en este mismo archivo. Dentro de form, como hacemos, creamos nuestra tabla mediante table, tr, td, strong, colocamos el texto, problema 72. Siguiente tr, creamos una fila, td, creamos la celda, colocamos strong, que va a aparecer texto en tipo negría, colocamos ese texto que va a ser problema 72.php, cerramos nuestro tr, nuestro td, luego cerramos nuestro tr, creamos otro tr para crear otra fila, colocamos td, ahora colocamos el texto número 1. El usuario debe ingresar en esta posición el número 1, por lo cual en ttd creamos otra celda. Dentro de esa celda, mediante input, creamos una caja. En type le colocamos que va a ser de tipo text, es decir, texto. Le damos un nombre, text n1, colocamos su ID. Como repito, esta parte del ID es totalmente opcional. Colocamos el value, que como hacemos es igual a $, n es decir, nuestro array, en su posición 0. En su posición 0. Cerramos mediante signo de interrogación y signo mayor que. Ahora le atribuimos mediante. Disculpen. Aquí le atribuimos mediante size. Le damos su respectivo tamaño. El cual, pues como ya sabemos, debe de ser de 10. Y pues, como sabemos, aquí creamos una caja, la cual va a ser de tipo texto por este fragmento, cuyo nombre va a ser txtn1. Su ID es opcional, su value, le damos valor y le indicamos que va a almacenar datos del vector $n en su posición número 0, es decir, el elemento 1. Hay que tener un tamaño de 10. Luego creamos otro tr. Mi confusión, disculpen. Me confundí. Dejamos otro tr, otro td. De nuevo colocamos el texto número, pero ahora número 2. Damos nuestro td. Creamos otro td. Colocamos input type. De que queremos la caja. Una caja de tipo texto. Le damos nombre. Txt n2. Su id. Txt
n2. De nuevo le damos valor mediante este pequeño script de PHP. $n, y ahora le colocamos su siguiente posición. La posición que le corresponde sería la posición 1, es decir, el elemento número 2. Y de nuevo, mediante size, le damos tamaño de 10. Recapitulando, mediante tr creamos una fila. Mediante td creamos una celda, le colocamos el texto número 2, cerramos td. td creamos otra celda en la misma fila, le colocamos input type. ¿De qué tipo creamos nuestra caja? Va a ser una caja de tipo texto. Su nombre va a ser txtn2. Su ID va a ser txtn2. Y su valor va a ser de la posición del vector $n en su posición número 1. Y de nuevo le atribuimos valor x a tamaño de 10. Como ya he mencionado de nuevo, vamos a tener que copiar y pegar porque pues esta parte ya la dominamos y la conocemos muy bien. También le colocamos el texto número 2, input type, caja de tipo texto. Su nombre va a ser txtn3. Su ID de la misma forma va a ser txtn3 y su value. Vamos a colocar que el vector $n en su posición número 2. Continuamos ahora pues con nuestro número 4. Hacemos aquí, cambiamos y colocamos número 4. Mediante cerramos td, vamos a td, mediante input creamos una caja, indicamos que va a ser una caja de tipo texto. En el nombre se lo debemos de cambiar, colocamos name, no es decir su nombre, txtn4. El ID le colocamos también de nuevo que va a tener txtn4. Value le colocamos y le cambiamos a la posición que le corresponde. Si este es un número 4, va a ser el elemento número 4 y n-1 sería 4-1 equivalente a 3. Y ahora aquí creamos nuestro último número. Sabemos, cambiamos todo lo que es el nombre, su ID y la posición o índice del vector. Ahora debemos de crear una caja de texto la cual contenga el texto mayor. Cerramos mediante td, abrimos td. Mediante input creamos otra caja, tenemos que hacerle tipo texto, creamos el nombre de txtm, damos un id txtm, colocamos el atributo class, texto fondo, le damos value y como sabemos esto va a ser una variable, por lo cual abrimos signo menor que, signo de interrogación igual a $m, cerramos un signo de interrogación y signo de mayor que, y de nuevo le atribuimos tamaño mediante size. Y ahora por último, creamos otra fila, otra celda. Debemos de colocar INVCP, esto para dejar esta celda vacía, es decir, quedará en blanco. Creamos otra celda, le colocamos el atributo input para crear una caja. Le indicamos de que queremos que sea nuestra caja, le damos que vamos a crear un botón, le atribuimos el nombre de btn calcular, id btn calcular y su value. Calcular. Y pues cerramos nuestro bebé, cerramos nuestro respectivo tr, cerramos la etiqueta table, cerramos la atributo form, cerramos body, cerramos html. Guardamos cambios mediante control S o dando directamente en file, save. Nos vamos de nuevo a nuestro buscador, ahora buscamos de nuevo localhost, abrir nuestra carpeta, luego el segundo A. Vamos aquí a problema72.php y debemos de ingresar 5 números. Colocamos el número 5, el número 2, el número 34, 55 y 3. Como hemos identificado, el número que nos debe aparecer en esta caja de texto debe de ser 55. Así que tenemos que calcular. Efectivamente, nos muestra nuestro número 55, el número mayor. Y que aparece el texto en strong, el title y
Toda esta parte, como ya sabemos, es nuestro vector. Esta última parte donde dice mayor ya nos considera del vector, porque eso es una variable independiente. Pues ya casi terminamos. Nos toca el problema número 5. Yo sé que el video se quedando muy largo, pero esto es debido a que son demasiados ejercicios muy interesantes, pero una duración un poco larga. ¿Qué nos indican en el punto 5? Realizar el propuesto número 51 de la página 292 de nuestro libro. Así que, ¿qué nos solicita este propuesto? Estos son, como usted nos indica acá, estos son propuestos que nosotros debemos de hallar la solución en base a lo explicado. Y los propuestos que debemos de realizar están basados en el problema 71 y 72. ¿Qué dice el propuesto número 51? Enunciado. Dados cuatro números, almacenarlos en un vector. Luego debemos obtener la suma y el promedio de los valores almacenados. Es decir, lo que debemos de obtener es una suma y una suma, por eso creamos la variable $s, su promedio, creamos la variable $p. Es decir, nuestra variable contadora, $i, le volvemos a cerramos con punto y coma, lo mismo con la variable $s, de suma, cerramos con punto y coma, y lo mismo con la variable $p de promedio. Ahora creamos nuestro vector, el cual va a ser $n. Aquí indicamos que $n va a ser igual a array, paréntesis, cerramos con punto y coma, llamamos la sentencia if y set $post ptn calcular. Creamos nuestros datos de entrada. Como ya sabemos, esta parte significa que si se da clic en el botón btn calcular, debe realizar el proceso indicado dentro de las llaves. Como esto es un vector, pues bueno, indicamos que nuestro vector $n en su posición 0 va a almacenar datos de tipo entero, como seamos números sin decimales, y esta posición del vector se encontrará en la posición en la caja de texto txt n1. Cerramos con punto y coma. O sea, aquí indicamos que el vector $n en su posición 0 va a ser igual a almacenar datos de dato entero y se encuentra en la caja de txt n1. Continuamos. Ahora, como ya nos dimos cuenta, pues vamos de manera más ágil, porque esto pues ya lo debemos de dominar. $post txt n2. Y pues cerramos con punto y coma. Es decir, aquí indicamos que nuestro vector $n en su posición 1, es decir, el elemento 2, va a almacenar datos de tipo entero. Y esa posición se va a encontrar en la caja de texto txt n1, que a n2. Cerramos con punto y coma. Y de igual manera que en los problemas anteriores, esta parte pues la copiamos y pegamos, porque pues esto ya lo sabemos, ya lo dominamos, y aparte, como ya he mencionado, el video se va a alargar extremadamente. Aquí colocamos $n en su posición 2, aquí en su posición 3, en la posición número 2 para almacenar de nuevo datos de tipo entero. Entonces se va a encontrar en la caja de texto txt n3, aquí en la caja de texto txt n4. Este vector va a almacenar únicamente 4 números. Esto porque es solo solicitado. Y ahora creamos nuestro ciclo for para recorrer nuestro vector. Aquí colocamos que para nuestra variable $i, cual va a ser igual a 0, hasta que $i sea menor o igual que 3, nuestra última posición del vector. Creamos aquí en el acumulador $i más más, es decir, le incrementamos de 1 en 1.
¿Y qué va a hacer si se cumple eso? Pues como un indicador de la suma, eso ya lo habíamos elaborado. Digamos que $s va a ser más igual dólar. Nuestro vector en su posición de $i. Es decir, vamos a sumar, le vamos a indicar a nuestra variable de la suma que vamos a irle sumando los datos ingresados y los que están en ese momento en nuestro vector en la posición de $i. Y ahora procedamos a indicar el promedio. Como nosotros sabemos, el promedio es igual a la cantidad de números ingresados que a números partido la cantidad de números ingresados. Es decir, si ingresamos dos números, podría ser 2 más 2, esto dividido 2. Esos son conceptos básicos de aritmética que ya debemos de manejar. Así que colocamos que $p va a ser igual a la variable $suma dividido 4. ¿Por qué 4? Porque pues son 4 posiciones. ¿Y por qué $s? Porque para un promedio necesitamos encontrar la suma de los datos ingresados. Cerramos la llave en su ciclo for, cerramos la llave del if, cerramos PHP. Pues comenzamos nuestro HTML. En el title le colocamos propuesto 51. Esto obviamente dentro del head. Cerramos title, aquí colocamos la etiqueta style. Esto para darle estilo. Type, atributo type text css. Colocamos de nuevo punto texto fondo. Y le colocamos un patrón color. Y pues coloquémosle color hashtag CFFF. Cerramos nuestra etiqueta style, cerramos nuestra etiqueta head y aquí dentro de body, pues como siempre creamos nuestro formulario. Dentro de la etiqueta form, que es mediante la cual creamos formularios, esto es obvio, colocamos el atributo method post, donde se va a ejecutar el nombre de nuestro archivo propuesto 52 get 51.php. Y dentro de nuestro form creamos nuestra tabla, colocamos el tr, disculpen, colocamos nuestro td, colocamos como deseamos, pues strong, colocamos el texto propuesto 52. Como hacemos, mediante td recamos la fila, mediante td colocamos sus respectivas celdas y mediante strong le damos color tipo negrilla. Ya colocamos el texto en tipo negrilla. Creamos otra fila, otro td, colocamos el texto número 1, colocamos otro td, otro input, colocamos que hacer de tipo texto, creamos una caja, la cual va a ser de tipo texto, damos el nombre de textn1, su id, en este caso lo voy a obviar para que te demuestre que esto no es necesario. Le atribuimos valor, como sabemos, estamos utilizando vectores, lo cual colocamos value menor que igual a $n, es decir, nuestro vector en su posición número 1, es decir, su índice 0. Pues bueno, cerramos acá y acá de nuevo cerramos con signo de interrogación y signo mayor que. Y le damos un tamaño, en este caso cambiamos el tamaño y démosle un tamaño de 5. Pues como indicamos, aquí le tuvimos que este va a almacenar los valores del vector $n en su posición número 1. Cerramos td, cerramos tr, creamos otro tr, otra fila, una celda. Colocamos aquí el texto número 2. Cerramos td, abrimos td, de nuevo colocamos input, una caja, de tipo texto. Tenemos un nombre, textn2, no su value,
Y pues bueno, cerramos. Disculpen, pero tengo que corroborar que sí, todo funciona bien como me había indicado. Y pues bueno, aquí le damos un tamaño de 5. Seamos mediante input, creamos una caja, indicamos que va a ser aquí de tipo texto. Le damos un nombre, en este caso va a ser textn2, va a ser el número 2, su respectivo valor, cuál es este y su tamaño. De nuevo, esto lo copiamos y lo pegamos. Le cambiamos aquí para que el usuario logre ver que es número 3, su nombre. Obviamente esto es necesario cambiárselo. Y pues lógicamente su posición. Efectuamos lo mismo acá. En el atributo, en la etiqueta input le cambiamos para colocarle aquí que va a ser una caja de texto TXTN4 y aquí en su posición número 3 y lo colocamos tamaño de 5. Y ahora creamos TTR, TTD, colocamos el texto suma, td input type, de nuevo tipo texto, su nombre, le colocamos el nombre de txts y le damos valor mediante la forma que ya conocíamos. Esto es una variable por lo cual le colocamos $s, le colocamos el atributo class y de nuevo le damos tamaño mediante size. Creamos UTR y creamos otra caja de texto, para lo cual pues también podemos recurrir a copiar y copiar esta caja de texto. Esto pues para ahorrarnos tiempo. Que vamos a encontrar el promedio, le cambiamos aquí a txtp, value, también lo debemos cambiar, $p. De nuevo, cada sexto fondo lo demás lo dejamos igual. Creamos otro tr, otro td, aquí colocamos, como hacemos, y nbsp. Entonces para dejar un espacio en blanco, creamos otro td, nuestra caja. En este caso vamos a crear un botón que va a ser de tipo submit, es decir, de envío. Su nombre va a ser btn calcular, su id nuevamente va a ser btn calcular y su value va a ser calcular. Cerramos nuestro tr, nuestro table, nuestro form, nuestro body, nuestro html, guardamos cambio y demostramos que lo que yo elaboro aquí pues está correcto. Esto debido a que son propuestos. Una vez vamos a buscador, colocamos localhost, diagonal, abrir nuestra carpeta, me voy aquí a mi archivo, propuesto51.php y se me olvidó colocar el error reporting. Esto es pues para eliminar esas alertas, considerando que sean alertas, obviamente. Ahora ingresemos el número 55, 65, 40 y 85. Calculamos. Su suma es de 245. Y aquí nos indica pues su respectivo promedio. Por lo cual, esto fue elaborado de manera correcta. Y ahora vamos con el último problema. El propuesto 52. Y casi terminamos. De nuevo colocamos porque solicitamos elaborar el propuesto número 52. ¿Qué solicita dicho propuesto? Nos dice, dados 5 números, ambos ceros en un vector, y que obtengamos el número mayor y menor. Pues bueno, comenzamos. Vamos abriendo nuestro script PHP. Aquí, inmediatamente, creamos nuestras variables. Y ojo con esto, colocamos error-reporting, eso para eliminar alertas.
colocamos 0, cerramos con punto y coma, creamos nuestras variables, la variable $i, cual va a ser igual a 0, la variable $mayor, cual también va a ser igual a 0, y la variable $menor, cual pues también va a ser igual a 0. Creamos nuestra sentencia if y set $-post btn calcular, es decir, sabemos que si se da clic en el botón btn calcular para realizar el proceso de ingresado dentro de las llaves. Colocamos nuestros datos de entrada de nuevo mediante vectores. Y pues bueno, comencemos. ¿Cierto? Aquí se me olvidó indicar, más que indicar, crear nuestro vector. Pues bueno, como sabemos, aquí creamos nuestros datos de entrada e indicamos que el vector $n en su posición número 0, es decir, el primer elemento, se va a encontrar almacenado, va a almacenar datos de tipo entero en la caja de texto txt n1 se va a encontrar ubicado respectivamente. Aquí de nuevo colocamos que el vector $n en su posición número 1 va a almacenar datos de tipo entero, los cuales se van a encontrar ubicados en la caja de texto txt n2. Y cerramos con punto y coma. Como ya sabemos, este tema de vectores es un tema nuevo, un poco con una estructura bastante lógica, por lo cual siempre como acá que copiemos y peguemos, debemos de cambiar lo que viene siendo la posición. Sabemos este va a ser también un vector de 4 posiciones porque lo necesitados son 4 números. Lo que debemos de cambiar es esto, su posición y dónde se va a encontrar ubicado. Una vez indicado nuestro datos de entrada, creamos nuestro ciclo for. Esto pues para recorrer nuestro arreglo. Colocamos de nuevo para esta variable $i, la cual es igual a 0, hasta que $i sea menor que 4. Cerramos con punto y coma y en nuestro acumulador indicamos que $i lo vamos a incrementar de 1 en 1. Como ya habíamos indicado, estos propuestos están basados tanto en el propuesto 51 en este problema y este propuesto, el propuesto 52 en este problema, por lo cual podríamos colocar las mismas códigos, códigos, que colocamos que si $menor, al cumplir estas condiciones, si $menor es mayor que $n en su posición $i, el número $menor va a ser igual a $n en la posición de $i. Y cerramos con punto y coma. Aquí indicamos respectivamente que aquí lo que vamos a crear va a ser el número menor, lo que vamos a encontrar va a ser el número menor. ¿Por qué? Porque en la sentencia ahí colocamos que si la variable $menor es mayor, okay, es mayor que $n en su posición $i, $menor va a ser igual a $n en la posición de $i. Ya lo colocamos en la sentencia else if. Y ahora aquí en el if coloquemos que $mayor debe ser de la misma forma menor que $i en su posición en el vector $n en su posición $i.
indicamos que $mayor va a ser igual a $n en su respectiva posición de $i. Cerramos con punto y coma. Nuestro ciclo for, como decíamos, lo utilizamos para recorrer nuestro arreglo o array. Y si se cumplen estas condiciones, lo que nos debe de volver a corroborar es que si dólar menor es mayor que $n en su posición $i, dólar menor va a ser igual a $n en la posición $i. Como indicamos en el problema número 72, PHP reconoce inmediatamente pues, que lo que estamos buscando es un número menor. Y para encontrar el número mayor colocamos el if, que como ya sabemos significa que si no, si dólar mayor es menor que $n en su posición $i, dólar mayor va a ser igual a $n en su posición $i. Cerramos con punto y coma. Esta parte ya fue probada previamente al realizar este video. Esto pues para evitarnos cualquier problema de compilación o errores y alargar más el video. Y disculpen si tengo algún error con lo de los signos de mayor y menor, pero suelo tener unas cuantas confusiones, pero es normal. Abrimos nuestro HTML, indicamos que aquí mente docta y que vamos a usar HTML. Y abrimos la etiqueta HTML, abrimos que title, dentro de title colocamos el texto propuesto 52.php y ahora aquí dentro de title de nuevo vamos a colocar style type text css, este atributo. Colocamos a punto texto fondo, va a tener un patrón color y cambiamos el color, coloquémosle el color gold y cerramos con punto y coma. Esto para hacer colores más dinámicos y no exactamente siempre el mismo. Entramos la etiqueta style, la etiqueta head, abrimos la etiqueta body. Dentro de body, como sabemos, debemos de crear nuestro formulario. Dentro, como sabemos, debemos colocar el atributo method, hacer post, y donde se va a llevar a cabo en el propuesto 52.php. Dentro de form creamos nuestra tabla. Disculpen. Creamos nuestra primera fila mediante tr, creamos una celda, le colocamos la etiqueta strong. Eso como que ya sabemos para que aparezca con tipo negría. Cerramos strong, cerramos td, cerramos tr, creamos otro tr, otro td, colocamos el texto número 1. Es decir, en esta fila se va a encontrar el número 1. Creamos otra celda. Mediante input creamos una caja. Indicamos que va a ser de tipo texto en el atributo type text. Le damos su nombre, text n1, su value, el que ya sabemos que en este caso son vectores, por lo cual debemos colocar en la respectiva posición que debe de entrar, que debe de ubicarse. Y de nuevo cerramos mediante esa instrucción y signo menor que. Bueno, esta parte de nuevo la copiamos y pegamos. La copiamos y pegamos, cambiamos ahora texto número 2, número 3 y número 4. Y aquí en el input le cambiamos que esto va a ser text n2. En el valor le cambiamos la posición. De nuevo aquí con el text n3. También debemos de cambiar su respectiva posición. Y aquí en el text n4 en su respectiva posición. Disculpen, aquí tuve una confusión. Confundí. Recapitulando. En TTR creamos una fila. En TTR colocamos una celda en la cual colocamos el texto número
el número necesario. Cerramos TD, creamos otra celda mediante input, creamos una caja. Indicamos que hacer el tipo texto aquí en nuestro atributo. Le damos un nombre. Le damos valor, como hacemos es con signo menor que signo de interrogación igual a $n, corchetes y la posición necesaria. En este caso el vector se encontraría en una posición número 3. Cerramos signo de interrogación, signo mayor que y cerramos TD. Creamos otro TR, otro TD y ahora colocamos aquí el texto mayor. Otro TD, otro input de tipo texto. Tipo texto y su nombre va a ser txt mayor. Obviamos el ID y en value abrimos un pequeño script de PHP. Y aquí le colocamos echo PHP y nos va a imprimir, mostrar a mayor. Y cerramos con punto y coma. Cerramos nuestro brevísimo script de PHP. Cerramos nuestro TD, nuestro TR, abrimos nuestro TR, otro TD y le colocamos el texto menor. Vemos nuestro TD, creamos un input, le indicamos que hacer el tipo texto. Su nombre va a ser txt menor. Y de nuevo, su value, le vamos a colocar otro pequeño script de PHP. Solo que en este caso le debemos de agregar echo. Aquí le colocamos antes de echo min $n. Ya $n respectivamente, es decir, nuestro vector. Así que aquí, recapitulando en el mayor, caja de texto en el value le colocamos un pequeño script PHP indica que nos debe imprimir el número mayor. Y aquí en el número menor creamos una caja de texto mediante input, le damos un nombre de menor en el value, colocamos su script de PHP, le colocamos echo para imprimir y le colocamos que nos debe imprimir el número menor de nuestro vector $n. Y cerramos con punto y coma. Y pues bueno, ya vamos terminando. Colocamos nuestro TD, creamos nuestro INVSP para dejar la celda en blanco. Tenemos otro TD, otro input, indicamos que debe ser un botón de tipo de envío. Le damos un nombre btn calcular, id btn calcular y su value calcular. Y aquí agregámosle su atributo respectivamente class, el cual va a ser igual a texto fondo. Y esto mismo se lo colocamos a el cuadro texto menor y cerramos nuestro TD, nuestro TR, nuestro table, nuestro form, nuestro body, nuestro HTML y le damos save y vamos a corroborar si esta solución es viable. Abrimos otra pestaña, buscamos localhost diagonal nuestra carpeta, nuestro respectivo propuesto 52, colócame número 2, 56, 25 y 1. Y como pueden ver, nos muestra nuestros respectivos números. El número mayor es 56, el número menor es 1. Bueno, con esto concluimos nuestro video explicativo de la tarea número 3 de la tercera unidad 2020 del curso de informática. Espero les haya gustado, hayan aprendido cosas nuevas y hayan entendido el tema. El video es de una larga duración debido a que fueron muchos problemas y con mucho código. Gracias.